Buenas noches. ¿Sí se está escuchando bien ahí? ¿Sí? Bueno. Prefiero hacer eso. Buenas noches. Primero que todo, darle las gracias a la Universidad Iberoamericana, gracias a su cuerpo de docentes, porque la academia, señores y señoras, señores y señoritas, la academia no puede estar ausente de quizás el momento o uno de los momentos más importantes de la historia reciente de este país. Yo veo aquí un auditorio no mayor de 50 años, no mayor de 50 años, su mayoría. Yo veo aquí un promedio de entre 20 y quizás 45 años de edad. Es decir, que en su historia de vida, amigos y amigas, en su historia de vida en esta nación, en este país, ustedes están a punto de presenciar y de sentir, por una parte, uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Colombia, en los últimos 50 años como nación. Pero les va a tocar no solamente presenciarlo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, les va a tocar construir el nuevo país. Y eso es más importante. Les va a tocar construir el país del posconflicto. Aquí ya no va a haber una excusa que durante muchos años, décadas, hubo en Colombia. Que este país no progresa por la guerrilla de las FARC. Que este país no progresa por la guerra. Esa excusa va a desaparecer. Ya está desapareciendo. Nos toca a nosotros entonces construir el país del posconflicto. ¿Por qué digo que es entonces uno de los momentos más importantes de nuestra vida como nación, como colombianos? Yo vengo repitiendo este discurso hace muchos años. Hace muchos años, en mi carrera como periodista, he caminado y trasegado este país. El país de la guerra, el país de la barbarie, pero también el país de la esperanza, de la resistencia, el país de las víctimas. Y a mí me llama mucho la atención cómo en este momento pretenden hacernos olvidar cuánto nos ha costado la guerra. Pretenden hacernos olvidar cuánto nos ha costado tanta barbarie. Cuánto nos ha costado tanto dolor. A mí, y quiero empezar por allí porque de pronto entramos a discusiones, queridos profesores, queridos estudiantes, entramos a discusiones del acuerdo importante. Y entramos con una asepsia a la discusión del acuerdo, al tecnicismo de la ley, válido e importante, sí. Pero se nos olvida, los que le apuestan al no, se nos olvida lo que estamos dejando atrás en este país, lo que vamos a cambiar en este país. Entonces, como periodista del conflicto armado, que me ha tocado ver ese país, he sido testigo de ese drama. He sido testigo, como ustedes, de un país y de generación tras generación que no conoce un solo día en paz. Ni mis abuelos, ni mis padres, ni ahora mis hijos
conocen un solo día en paz. Y ustedes tampoco. Bueno, ¿y eso en qué se ha traducido en este país, amigos y amigas? ¿Eso en qué se ha traducido en este país? $5 millones de desplazados internos. 5 millones de desplazados internos. Eso nos convierte en el segundo drama humanitario más grande del mundo, después de Sudán. ¿Ustedes saben lo que significa tener en un país 5 millones de desplazados? 5 millones de desplazados quiere decir 5 millones de colombianos que los expulsaron de sus tierras. 5 millones de desplazados cuyas familias asesinaron. 5 millones de desplazados en un país que en ese desplazamiento hizo carrera la siguiente frase: mate a los esposos, que es más fácil negociar con las viudas, refiriéndose al negocio de las tierras, de allí el desplazamiento. Eso no se nos puede olvidar. Eso es un lastre de la guerra. 2. 50.000 desaparecidos según la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. 50.000 desaparecidos. 50.000 desaparecidos en democracia. En democracia. Es decir, nosotros, este continente tiene una historia terrible de desaparecidos. Argentina, Chile, las dictaduras del Cono Sur, pero eran dictaduras. ¿Cómo se explican 50.000 desaparecidos en medio de una democracia? Y traten ustedes de imaginar los que no tengan familiares desaparecidos. Traten de imaginar lo que es ese drama en un país por más de 50 años. Alguna vez alguien me dijo que el drama, que lo más parecido al sentimiento de una desaparición es cuando tú estás con tus hijos en el supermercado y volteas la mirada y no los vuelves a ver. Esa sensación en 50.000 familias o más. Ese tormento en 50.000 familias o más. Aparte de esto, pues todos los recursos que se traga, que se come la guerra. Es un país que destina más ingresos al fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas que un país como Brasil, que tiene un pie de fuerza mucho más grande que Brasil. Por eso, también en este país la puerta de la guerra es así de grande, mientras que la puerta de la academia es así de chica. ¿Podremos imaginar entonces que el país del posconflicto nos puede permitir que esta puerta a la academia sea mucho más grande? Yo creo que sí. Estoy convencido que así será. Otro elemento que me ha llamado la atención hace muchos años, cuando yo oigo los discursos de la guerra, es decir, los discursos de aquellas personas que le apuestan a la salida armada al conflicto armado en Colombia, al exterminio del enemigo por la vía de las armas. Me ha llamado la atención profundamente, y hago este ejercicio
en diferentes escenarios cuando escucho este punto, y lo quiero hacer acá, con los hombres. ¿Cuántos de ustedes, señores, alcen la mano, prestaron servicio militar? A ver, contémonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. Yo también presté servicio militar. 16 de un auditorio donde pueden haber ¿cuántos hombres? Quizás 50, un poquito más. Y esa es la historia de buena parte de recintos académicos donde uno hace este ejercicio. ¿Y qué me ha revelado esto durante años? Esto tampoco es, pues, de un profundo análisis, tampoco. Primero, me revela que aquí hay una clase dirigente y clases sociales que les es muy fácil decir: hagan la guerra, hay que hacer la guerra, pero con los hijos de los demás. Número 1. Número 2, ¿qué me revela ese ejercicio? Hagan la guerra, pero ni siquiera con los hijos de los demás. Hagan la guerra con los hijos de los más pobres de este país. Y entonces, ¿quiénes son nuestros soldados? ¿O quiénes son los guerrilleros? ¿O quiénes son los paramilitares? Son jóvenes, como ustedes, sin oportunidades. Quizás la única oportunidad que han tenido, lamentable y tristemente, la guerra. Será alguien por portar un fusil en las regiones donde habitan. Pero es más dramático el tema. Quienes hemos podido prestar servicio militar, ¿qué contingente es el profesor? Yo estaba en Toremaida y me terminaron sacando por una enfermedad que me detectaron mientras que estaba prestando servicio. ¿Qué contingente era? No me acuerdo el contingente cuál. Yo fui tercer contingente de 1989. En el ejército hay un término militar. Hay un término militar que se dice monta papa. Es decir, que lleva muchas papas comidas en el ejército. Tercer contingente de 1989. Yo agradezco haber pasado y haber prestado servicio militar, porque me enseñó, fueron de las primeras lecciones que tuve como país. Fue el primer ejercicio que me enseñó en qué país vivía, qué clase de país, en qué clase de país vivía. Apuesto, ninguno de ustedes se imagina cuál fue dicha lección. No tienen por qué saberlo, además. La lección fue darme tristemente cuenta que de un contingente de 300 hombres que hacíamos parte de ese contingente, del tercer contingente de 1989, bachilleres, que fuimos a prestar servicio militar al batallón de infantería, guardia presidencial, al menos 30 de nosotros, 30 de 300, íbamos a salir con plena seguridad de que íbamos a una universidad, porque mis papás podían, con muchos esfuerzos, pero podían brindarme una educación en la Universidad Javeriana. Los demás lanzas, como se dice en el argot militar, el resto de soldados estaban allí prestando servicio militar para tener una libreta militar que les permitiera tener un trabajo como celador, ¿o no, compañero? ¿No es cierto? Ok.
como celador, como mensajero, para poder sobrevivir, porque no alcanzaba, no tenía sus familias con qué ponerlos en una universidad. Y eso es un drama grandísimo. Todos estos muchachos, porque en Colombia, para acceder a un puesto de cualquiera, a un puesto de mensajero, de celador, le piden a la gente muchas veces una libreta militar. Una de las cosas que va a cambiar con los acuerdos de paz, que a nuestros jóvenes no les exijan libreta militar o que sea opcional su prestación de servicio militar en Colombia. Eso es importante. Entonces me fui dando cuenta de la clase del país en el que vivía. Y entonces eso me permite entrar a hablar de los puntos de la estructura del acuerdo. ¿Por qué? Porque resulta que el soldado Morris, es decir, yo, en ese 1989, terminando hacia marzo de 1990, yo era soldado del batallón Guardia Presidencial y era soldado de Casa Militar del Palacio Nariño. Y un día, recuerdo mucho, mi mayor Quiñones del ejército me dijo: ábrale la puerta a ese guerrillero que viene ahí. Yo estaba dentro de la Casa de Nariño, era uno de los soldados, era un soldado de oficina, todavía consentido frente a otros soldados del país, un soldado privilegiado. Yo era un soldado de oficina, un mensajero con uniforme de soldado, a ponerlo en otros términos. Y entonces recuerdo que me dijo el mayor Quiñones: vaya, ábrale la puerta a ese guerrillero. ¿Saben quién era ese guerrillero? Él venía ahí, pero venía con otro más importante y más querido. Venía con Carlos Pizarro. Venía a firmar por el M-19, a firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Y los oficiales no les querían abrir la puerta, no querían, rechazaban. No, ¿cómo vamos a hacer? Los mismos argumentos. ¿Cómo vamos a entregar el país? ¿Cómo vamos a regalarles el país? Los mismos discursos. Le abrí la puerta a Carlos Pizarro. Venía con botas, chaqueta de cuero café, venía con Antonio Navarro, subieron. Se comprometió Carlos Pizarro ante el país de dejar las armas, de apostarle a la paz. Y allí pronunció por primera vez una frase que a mi generación, o a muchos de mi generación, no olvidamos: para que la vida no sea cegada en primavera, firmamos la paz. Y porque la victoria, entendieron ellos, guerrilleros del M-19, entendieron que su victoria era la búsqueda de la paz por las vías democráticas. Lo mismo que hoy. Lo mismo que hoy. Pizarro, en la oficina presidencial, el presidente Virgilio Barco toma al país por sorpresa la llegada de Pizarro. Había citado, recuerdo mucho, al ministro de Defensa de la época, el general Óscar Botero, al general Maza Márquez, a los ministros, a los diferentes presidentes de partidos políticos. No había transmisión en directo, no hubo transmisión en directo.
En fin, se firmó un papelito de 5 puntos, donde se pedía garantías a la vida de los insurgentes, garantías para la entrada a la vida política del país, reinserción, pero en ese documento no se hablaba de cambiar las instituciones del Estado, ni que se iba a volver el país en ese momento comunista, nada de eso. Eso sí, los guerrilleros pedían los mínimos, respeto por sus vidas. Uno no negocia para entregarse para que lo maten. Pedían garantías para hacer vida política fuera de las armas, porque no se negocia, no se lucha toda la vida en el monte por un proyecto político para entregar las armas y dejar el proyecto político, no. Es la continuación del proyecto político por la vía democrática. Y eso lo negociaron. Y negociaron lo elemental, que si han dejado las armas, que se les respetara las vidas, que se les respetara la vida. Un mes después, el 26 de abril de 1990, a las 8 de la mañana, en el puente aéreo de Bogotá, mientras se subía a un vuelo que lo iba a conducir a la ciudad de Barranquilla, que lo esperaba con fervor, fue asesinado Carlos Pizarro. Ya amnistiado, ya habiendo entregado las armas, ya habiéndole jurado al país que le apostaba su vida y la de sus hombres a la paz, el Estado le incumplió. El Estado colombiano lo mató. Así como lo oigo. Porque hoy sabemos, 20 años después, que quien está detrás del asesinato de Carlos Pizarro, como de Bernardo Jaramillo, como de Luis Carlos Galán, como de Pablo Leal, como de Pepe Antequera, era el DAS. Los organismos de inteligencia en una alianza macabra con el proyecto paramilitar en Colombia, con la Casa Castaño. Oye, yo nunca he creído que los Castaños se mandaran solos en este país, perdón. Yo creo que los Castaños obedecían a un proyecto de país mucho más complejo que tenía otra gente por encima de ellos. Pero bueno, es asesinado Carlos Pizarro. Hoy, cuando hagamos pedagogía en la academia, con los invitados del no, y cuando se pregunte si la guerrilla va a cumplir, preguntemos si en la historia de este país, ¿quién no ha cumplido? ¿Quién no ha cumplido a la firma de los acuerdos cuando los hombres han entregado las armas? Mataron a Guadalupe Salcedo, guerrillero liberal, entregó las armas, lo mataron. A Uribe Uribe, el primero de todos, la guerrilla liberal, lo mataron. A Oscar William Calvo, comandante del EPL, que esa es la primera persona que habla de constituyente en este país, comandante del EPL, lo mataron después de haber firmado los acuerdos. Ojalá no se repita esa historia. No se repita esa historia. Miren, jóvenes, en aquella época había un grupo de jóvenes que estábamos por el orden de los 19, 20 años, estábamos con Claudia López, Oscar Sánchez, en fin. Y todos, era un panorama político interesante, pero un momento del país muy complicado, 1989, unos profesores lo recordarán. Y nosotros como jóvenes veíamos esperanza en un Bernardo Jaramillo, candidato presidencial a los 34 años de edad,
por la Unión Patriótica, un orador impresionante, Bernardo Jaramillo, con 34 años de edad, y nos enamoraba a un sector de la juventud de este país. Luis Carlos Galán, rebelde, liberal, en lucha frontal contra el narcotráfico, contra la clase política tradicional, y un Carlos Pizarro que bajaba del monte a apostarle a un proyecto democrático de país. Y a los tres nos los asesinaron. Y mi generación quedó huérfana de sueños. Pero mi generación se inventó también la séptima papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente. Y coreábamos y decíamos: lo vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente. Y nos inventamos la séptima papeleta. Y el gobierno del presidente Gaviria, Marco Gaviria, aprobaron el inicio de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque en su momento también nos dijeron que el inicio de una Asamblea Nacional Constituyente que buscaba unos cambios de transformación social en este país y que era producto de los acuerdos de paz, porque en esa Asamblea Nacional Constituyente participó la guerrilla del M-19, ya desmovilizados. Es más, uno de los presidentes de la Asamblea fue un exguerrillero, Antonio Navarro. Y la guerrilla del M tuvo bastante curules en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y también tuvo curules el EPL, que se acaba de desmovilizar, el Quintín Lame, en fin, varias guerrillas se habían desmovilizado para 1991. Por eso dijimos en su momento que la Constitución del 91 era una constitución garantista para la paz. Y ayer, como hoy, dijeron en ese proceso que el comunismo se iba a tomar el país. Porque tanto guerrillero haciendo las reformas del Estado, que eso iba a acabar con el país. Mentira. Mentira. Nada ha cambiado. Es más, les voy a decir algo que va a sonar duro. Alguien se puso nervioso. No creo que este acuerdo vaya a cambiar muchas cosas. No creo que este acuerdo vaya a cambiar muchas cosas. Con la Constitución de 1991 dijeron que la guerrilla que iba a llegar a la Asamblea Nacional Constituyente iba a meter al país en el camino del comunismo. ¿Cuántos años han pasado? 25 años. Se están celebrando 25 años de la Constitución del 91. Nada cambió. Primero, porque son las mismas imágenes, los mismos referentes que pone el no a la opinión pública. Hubo 20 y tantos reinsertados en la Asamblea Nacional Constituyente. Y tantos años después este país no es comunista, ni socialista. Es el país más conservador de América Latina. Es el único país de América Latina donde no ha llegado un proyecto de izquierda democrática al poder y todos los días va para el otro lado. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Para los que dicen que este país se lo va a tomar el castrochavismo, mentira. 2, hubo ministros de la insurgencia reinsertados, excelentes ministros, que después se convirtieron en alcaldes. Antonio Navarro Bora, ministro de Salud. En fin,
después fue alcalde de Pasto, 2 veces alcalde de Pasto. Y este país se convirtió en comunismo. Y este país se convirtió en socialismo. No, es más, ni siquiera las reformas de fondo que tanto tiempo ha esperado este país, y que algunas de ellas contempladas en la Constitución del 91, después de 25 años no se han podido sacar adelante. Cosas tan elementales y tan sencillas en una democracia como el estatuto de la oposición que está planteado en la Constitución del 91, no, la clase política tradicional no ha permitido que el estatuto de la oposición salga adelante. Un estatuto de la oposición que pide mínimas garantías para la oposición política en Colombia, como tener espacios de televisión. No se ha podido. ¿Ustedes creen que ahora se va a poder? Yo no lo creo. Ahora menos. Con esto no quiero decir que voten por el no. Con esto quiero decirles que lo más importante ya está pasando. Amigos y amigas, lo más importante es que nos estamos dejando de matar entre colombianos. Eso es lo más importante de este acuerdo. Que se han reducido el número de soldados, de guerrilleros muertos. Que se redujo el número de ataques a poblaciones. Que se redujo el número de desplazamientos producto de la confrontación armada en nuestros campos. Eso es supremamente importante, compañeros y compañeras. Es que es muy fácil desde Bogotá, Medellín, Cali, pontificar sobre la guerra y la paz. ¿Saben ustedes una de las conclusiones del informe de memoria histórica hecho por el profesor Gonzalo Sánchez? Una de las conclusiones es que la sociedad colombiana le dio la espalda a las víctimas y a la barbarie de este país. Y otra de las conclusiones que no publicaron